Jesús. Vamos a ver entonces, hermanos, la palabra de Dios en esta hora. Amén. Salmo capítulo 19, versículo 12. Gloria a Dios. Yo lo voy a leer aquí en otra. Bueno, vamos a leerlo aquí en la Reina Valera primero. Y luego vamos a leer entonces otra versión. ¿Listo? Salmo capítulo 19, versículo 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Es una pregunta. Líbrame de los que me son ocultos. Amén. Allí donde está, incline su rostro, Señor. Aquí estamos en esta hora de una manera especial. Yo quiero que usted me hable, Señor. Use mi vida, Señor. Úseme como instrumento a favor mío, a favor de los que estamos aquí, a favor de los que están ahí conectados, en favor, Señor, de aún los que alcanzan a escuchar este sonido a lo lejos. Señor, háblenos, queremos oír su voz, mi Rey amado. Queremos oír su voz. Háblenos de una manera especial, Señor. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el tema de hoy es aprendiendo de los errores. Amén. Ese es el tema de hoy. Entonces, en la versión Dios habla hoy, dice: ¿quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis faltas ocultas. La Reina Valera contemporánea, que fue la que leí ahorita, dice: ¿acaso hay quien reconozca sus propios errores? Perdóname los que no puedo recordar. Gloria a Dios. Así que en este primer plano, hermano, vamos a ver el significado de error y poder tener claro el concepto y así poder recibir de manera correcta la enseñanza. Amén. Entonces, el significado de error es desviación de lo exacto, lo verdadero o lo correcto. Sinónimos podría ser desacierto, equivocación, errata, erro, fallo, falta, gazapo, inexactitud, incorrección, lapsus, yerro o pecado. Fíjense que el pecado también entra ahí como un error, porque el pecado en sí es una desviación. Entonces es errar al blanco. Entonces el pecado también viene siendo un error. Eso es. Entonces de eso viene su etimología de pecado, que uno erra al blanco. Entonces pecar no es más sino errar al blanco. Entonces errar al blanco está ya al blanco, pero usted le erra siempre al blanco. Usted no le da al blanco. Eso es pecar. Siempre vivir equivocado, siempre vivir en desacierto, siempre vivir fallando. Ese es el pecado. Entonces, hermanos, queremos llegar al conocimiento de nuestros propios errores y aprender de ellos. Y no solo aprenderlos, sino corregirlos. De esta forma vamos dejando todo eso que nos aqueja en el camino y así poder seguir avanzando en el propósito de Dios. Entonces, no se trata de que usted ya no comete errores, no. Se trata de que, como dice aquí el proverbista, capítulo 4, versículo 18 de Proverbios: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Miren lo que dice la versión contemporánea, el mismo versículo, Proverbios capítulo 4, versículo 18. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, su luz va en aumento hasta la plenitud del día. Entonces, de eso se trata, en no dejar de avanzar. Después que avancemos, hermano, en el camino vamos corrigiendo los errores, gloria a Dios. La aurora, hermano, son las luces que indican el despuntar del día antes del amanecer. Entonces, el alba, el albor, la madrugada o ya el amanecer son esos rayos del sol que empiezan a disipar la oscuridad para que comience el nuevo día. Esa es la aurora. Entonces fíjense que el proverbista dice eso: en la senda del justo. En este caso cabe el término de justo porque Dios nos ha justificado a nosotros. Gloria a Dios. Entonces él habla en su época, él habla en su entorno, él habla en su cultura al justo. Pero en esta hora quisiera que lo aplicáramos a nosotros. Gloria a Dios.
porque Dios sí nos ha justificado a nosotros verdaderamente. Gloria a Dios. Entonces, aquí nosotros somos, hermanos, como la luz de la aurora, que va en aumento. Entonces en la mañana, 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, ya usted ve que empieza a clarear. Eso no son más que los rayos del sol que ya van disipando esa oscuridad de la noche, de la madrugada, esa espesura de oscuridad, para que llegue el día pleno, ¿cierto? Aquí eso es lo que dice, hasta que el día es perfecto, o hasta que llega la plenitud del día. Es decir, ya no hay oscuridad, todo es claro, todo es luz, todo es día. Gloria a Dios. Qué bueno que el Señor nos ha regalado, hermanos, no solamente como la luz de la aurora, pero me llama la atención eso. Porque bueno, cuando ya llega otra vez a la tarde, otra vez cae la noche. Pero al siguiente día, hermanos, sabemos que sale el sol. Eso es como después de una gran tormenta, siempre llega la calma. Entonces me parece, hermano, quisiera yo hacer aquí como una comparación de la noche y del día. Cuando ya se va disipando, hermano, ya va llegando esa luz de la aurora en la mañana. De pronto así es nuestra vida. Quisiera yo como hacer esa comparación. En que hay momentos, hermano, estamos nosotros en la luz que Cristo nos ha dado. Pero aunque tenemos la luz del Señor, no dejamos de ser seres humanos. Y como somos seres humanos, siempre estamos expuestos a los errores. Siempre estamos expuestos al desacierto. Siempre. Aquí no hay nadie que se salve y diga, no, yo soy perfecto. Nadie. El único perfecto es Él. El único sin errores es Él. El único que no falla es Él. El único que no erra al blanco, hermano, es Él. Gloria a Dios. Y dice la Biblia, y de su plenitud tomamos todos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, aquí tenemos que tener eso claro. ¿Para qué, hermano? Para cuando a usted le llegue el error, no se quede en el error, no se quede en la falta, no se quede en la falla, sino que usted aprenda a sobreponerse, a saber que le llegó la oscuridad, que le llegó la noche, que le llegó el día, hermanos. Ojalá no nos llegue, pero si llega, hermanos, nosotros podamos ser conscientes que en Dios siempre hay de dónde echar mano. Gloria a Dios. Que en Dios, hermano, es un tesoro incomparable en el cual usted puede tomar gracia sobre gracia. Gloria a Dios. Y que de ahí usted se puede hacer, hermano, se puede fortalecer en Él y seguir adelante. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, así es como el proverbista lo dice, como la luz de la aurora. Pero ya ahorita llegó la oscuridad otra vez. Entonces, no siempre es de día y no siempre es de noche. Yo creo que así es nuestra vida. Me parece que puede ser así, de esa forma. Que de pronto nos llegan esos días grises, esos días oscuros. Esos días, hermano, en los que usted no sabe ni qué hacer. Pero lo más importante es que usted esté metido en Dios. Que si usted está metido en Dios, Dios le muestra el camino. Dios le muestra la salida. Dios le muestra allí con el problema, le muestra también la solución. Gloria a Dios. Entonces yo creo que después que tiremos para el lado que Dios nos tire, vamos bien. Vamos es para adelante en el nombre del Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermano, así como la aurora llega a la plenitud del día y la claridad cuando el sol ha salido por completo. Mire cómo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 13 al 16. Hasta que lleguemos todos, hermanos, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, gloria a Dios. Hasta que todos lleguemos a esa medida del carácter del Señor Jesús. Allí estamos todos en este camino de perfección. Así que me parece que uno de los errores tiene que aprender. Porque si uno llega y comete un error y vuelve y lo mismo, entonces allí es como ahorita vamos a verlo más adelante, dice el apóstol Pedro. Las personas que se recrean en sus errores. Pero nosotros no somos de ese tipo de personas. Nosotros somos del tipo de personas como el rey David, hermanos, que reconoció sus errores. Seguramente aprendió de ellos, porque se ve o se registra a David cometiendo errores, pero seguramente no los mismos errores. Él aprendió. Por eso en Salmo capítulo 51, versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Pero el éxito, hermano, está en reconocerlos y apartarse de ese error y seguir adelante. Lo que el Señor Jesús le dice a la mujer adúltera. Se la llevan allí, ya estaba lista para ser apedreada, hermano, pero se enfrentaron con un Jesús lleno de amor. La ley decía, toca apedrearla porque es adúltera. La encontramos en el acto mismo del adulterio. Señor, pero bueno, Él les dijo algo muy sincero, muy bueno. Si alguno de ustedes está libre de pecado, sea el primero en tirar la piedra contra ella. Los enfrentó con su conciencia, ¿se da cuenta? Pero eso es lo que Dios hace, enfrentarnos con nuestra conciencia, hermanos. Entonces, si ve, cuando Dios nos enfrenta a nosotros con la conciencia, eso fue como el día que nos entregamos al Señor. ¿Qué hizo Él con nosotros? Lo primero que tuvo que hacer el Señor fue convencernos de pecado. Convencernos que somos pecadores. Eso fue lo primero que Él tuvo que hacer, en enfrentarnos con nuestra realidad, gloria a Dios. Entonces, cuando nos enfrentamos con nuestra realidad, ya está arreglado el asunto. Dice, oye, sí, yo soy un pecador, soy un hombre lleno de errores, Señor, yo no puedo llegar ni a tu presencia. Ay, Señor, ¿qué pasó? Pero eso es lo que Dios necesita. Lo que dice el salmista, un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. ¿Sí ve? Eso es lo que necesitamos. Entonces, llegar a Él con sinceridad. El éxito está, hermano, en reconocer el error, pero también en apartarse de él. Esa palabra le dice a la mujer adúltera, bueno, ¿dónde están los que te acusaban? Ella levanta su cabeza, quizás esperando la primera pedrada, pero ella le dice, Señor, se han ido todos, no quedó ninguno aquí. Entonces el Señor le dice, ¿sabes una cosa? En otras palabras se lo voy a decir en esta hora. Yo sí tengo la potestad, el poder legal, el derecho de apedrearte. ¿Por qué? Porque él no tenía pecado, hermanos. Y esa era la condición. Si alguno esté libre de pecado, sea el primero en tirar la piedra contra ella, gloria a Dios. Pero él dijo, ¿sabes una cosa, mujer? Ni yo te condeno. En otras palabras, yo sí puedo hacerlo, pero ni yo te condeno. Pero vete, pero no peques más. ¿Sí ve? Ahí está, hermano, la diferencia. En irse uno y llegar a la presencia del Señor, pero volver a seguir pecando. Volver a cometer los mismos errores y seguir allí recreándose en eso. No, la diferencia está, hermano, el éxito está, no en que usted no falle, no en que usted no pueda cometer un error, una mala decisión en cierto momento. Pero está la solución en Cristo. Vete, pero no peques más. Sí que, hermano, no se trata de eso, de no cometer errores, sino, hermano, corregirlos. Podemos cometerlos, pero no los mismos, ¿cierto? Yo creo que si avanzamos como leímos ahorita, como la luz de la aurora, ya el error que quedó allá quedó. Yo no lo vuelvo a traer aquí, porque ese pasado, hermano, no puede influir en mi presente, y mucho menos en el futuro. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y en sus manos, hermano, está nuestro destino. En sus manos está nuestra vida. En sus manos está todo lo que somos. En sus manos está los propósitos, los sueños, las metas, todos, hermano. Lo que usted es, lo que yo soy, lo que podamos aspirar en esta vida, está en Dios.
Así que si Dios nos ha perdonado, nos ha lavado, hermano, con la sangre del Cordero, hermanos, estamos confiados que Él nos ha regalado la vida que Él ha querido para nosotros. A nosotros nos toca avanzar. Eso sí nos toca a nosotros. No dejarnos, hermanos, meter otra vez los dardos del enemigo. Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo. Como Él no puede llegar a nosotros otra vez, Él no puede ya habitar esta casa que está habitada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué hace Él? Lanza dardos. ¿Y cuáles son esos dardos? Al pensamiento. Por eso usted a veces se le llega un pensamiento, ay, yo voy a hacer esto, ay, yo voy a hacer aquello, y resulta que es una mala decisión. Pero ahí llega otra vez el Espíritu Santo de Dios. Amén. Llevar, dice la Biblia, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces no que le lleguen no le van a llegar los malos pensamientos, ni le va a llegar esa idea mala que a veces llega, ay, yo como que voy a tomar esta decisión, ya yo estoy aburrido, ya yo, me cansé. Pero entonces ese pensamiento usted lo atrapa y lo lleva, hermano, cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces dice, pero yo soy hijo del Señor. Yo soy obediente al Señor. Yo puedo estar pasando la prueba, puedo estar pasando la dificultad, puedo estar pasando el problema, y el enemigo me está lanzando estos dardos, pero en el nombre de Jesús hay todo poder, lo resisto, y cuando uno resiste al diablo, dice el apóstol Pablo, él huye, hermano. Gloria a Dios. Él huye de nosotros, gloria a Dios. Él huye. Entonces, hermano, eso es lo que dice también la Escritura. Él nos da juntamente con el problema la salida. Porque Él no nos da carga que no podamos soportar, hermano. Gloria a Dios. Así que al Señor también se le presentó la oportunidad de pecar. El Señor fue tentado 100% en su carne. 100%. La mujer samaritana se le acerca y le dice, Señor, no tengo marido. Y le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Ve, búscalo y ven acá. Ella, en otras palabras, hermano, le estaba coqueteando al Señor. ¿Sí ve? El enemigo, después que él sale de los 40 días de ayuno, hermano, lo tentó. Ahí usted lo puede ver en San Mateo capítulo 4, usted lo ve ahí, lo tentó. ¿Sí ve? Entonces, hermanos, pero él supo sortear la situación. Se mantuvo en el espíritu. Se mantuvo firme. ¿Sí, verdad? Entonces, eso es lo que nosotros, hermanos, debemos ser siempre valientes en ese sentido. No dejarnos golpear tanto de la situación. Sí nos puede golpear, pero hermanos, tenemos quien nos ayuda como escudo. Amén. Para que esa situación no nos pueda dar duro, o tan duro como le puede dar a otra persona que no se encuentra bajo las alas de este Dios maravilloso, hablando de una forma figurada, o bajo la presencia de este Dios maravilloso, hermanos. Si nosotros nos mantenemos bajo la presencia de Él, hermano, estoy seguro que no nos va a dar tan duro la situación como puede darle a una persona que no está cubierta bajo la presencia de Dios, o que no vive bajo la voluntad de Dios, hermanos. Entonces, vivir en la voluntad de Dios, vivir bajo su abrigo, hermano, trae recompensa maravillosa, gloria a Dios. Sí que el apóstol Pedro también aprendió cuando negó al Señor 3 veces. Y le decían, tú andas con él, hasta tu forma de hablar, y dice, hombre, yo a ese hombre no lo conozco. Pero mire lo que le había dicho Pedro al Señor un tiempito antes. Allí nomás le había dicho, Señor, ¿sabe qué? Contigo hasta la muerte. Y el Señor le declara la palabra y le dice, hombre, Pedro, no habrá cantado el gallo 3 veces no habrá cantado el gallo hasta que tú me hayas negado 3 veces. Él dice, uy, Señor, pero ¿cómo así esta palabra? Yo creo que Pedro se quedó pensando en eso. Y yo creo que él estaba buscando la oportunidad de decir, no lo voy a negar. No lo voy a negar. Si en otras palabras, como que, uy, él me dijo que yo lo iba a negar, pero no, yo le voy a demostrar a él que no lo voy a negar, que yo soy un discípulo fiel, que yo soy un discípulo valiente y que estoy dispuesto a ir con él hasta el final, para las que sea. Pero no demoró unos minutos cuando ya salió allá, le dicen, oiga, y estaba ahí calentándose la mano como con frío, y oiga, pero usted también era de aquello. Y dice, no, hombre, pero yo no conozco a ese hombre. Después le dicen, hasta tu forma de hablar te delata. Y él dice, no, Señor, yo no conozco al tal hombre. Lo negó.
Pero mire dónde está, hermano, la situación. Ese mismo hombre que negó al Señor, ese mismo hombre es el que había recibido el poder legal de parte de este mismo Jesús, dueño del Evangelio, para predicar libremente su palabra. Imagínense si este hombre que ha recibido tal responsabilidad y tal compromiso lo niega, entonces usted se puede decir que queda para nosotros. Pero hermanos, este hombre aunque lo negó, después nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles todo lo que Dios hizo por medio de este hombre. Entonces parece que este hombre aprendió de sus errores. Dijo, yo lo negué, pero ahora no lo niego más. Aleluya. Yo lo negué, sí me dijeron, yo me aparté de él, yo dije no quiero nada con él. Incluso hasta después que el Señor Jesús muere, ellos se apartan, algunos se van ya a pescar, se vuelven a sus labores, como decía la canción, se acabó la esperanza del pueblo, no hay nada que hacer. Este Jesús era nuestra esperanza, era nuestra salida, era nuestra vida, era nuestra luz en medio de tantas tinieblas, pero se ha ido. Lo mataron, ya no hay nada que hacer. Pero allí es donde el Señor tiene otro encuentro personal con ellos. Y dice la palabra de Dios que tuvo 40 días con ellos allí, enseñándoles. Y aquel discípulo que era incrédulo, ¿cómo se llamaba? Tomás. Aquel discípulo que le dijo, hombre, si yo no meto mi dedo en el hueco de su mano y meto mi mano en su costado, no creeré. Pero 8 días después estaban ellos reunidos y el Señor llega así en medio de ellos y le dice, Tomás, ven acá, mete aquí tu dedo en el hueco de mi mano y mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Así que hermanos, si usted tiene algún problema de incredulidad, tiene algún problema de lo que sea, solo deje que el Señor obre ya. Tomás tenía ese problema de incredulidad, pero el Señor le dijo, ¿sabes una cosa? Ven, yo te voy a demostrar que esto sí es real, que yo soy real, que yo soy verdaderamente lo que les he dicho y no les estoy mintiendo. Ven, compruébalo. Pero Tomás no le tocó más sino que postrarse ante él y pedirle perdón y decirle, Señor mío y Dios mío. Me parece que Tomás aprendió de su error, de su incredulidad. Oh, gloria a Dios, porque después todos estos discípulos, hermanos, son los que predican en Hechos capítulo 2. Y usted los ve cómo Dios los usa de una manera poderosa. A Pedro, a quien lo había negado 3 veces, Dios cómo lo usa de una manera poderosa, hermanos, en Hechos capítulo 2. Y lo sigue usando después hasta en favor de los gentiles allá en Hechos capítulo 10, hermanos, en la casa de Cornelio. Pero ya era un Pedro que había aprendido de sus errores, hermano. Ya era un Pedro que aunque lo había negado al Señor, eso le sirvió para ahora llenarse de valor y decir, no, yo lo negué un día, pero no lo voy a negar más. Y yo creo que ahora sí Pedro, con esas palabras que él le había dicho allá antes de negarlo, Señor, contigo hasta la muerte, Pedro cumplió esas palabras después. Dice la historia que Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo porque él no quiso morir como su Señor. Pero cumplió su palabra, fue hasta la muerte con el Señor. Pero entonces no se trató de que Pedro haya tenido una vida intachable. Se trató de que aprendió de sus errores, los corrigió, se apartó de ellos y vivió una vida para Dios hasta el final. De eso se trata, hermano, no que tengamos una vida guardada o no. Eso da mucho que hablar porque somos seres humanos. Usted algún error tendrá que cometer, yo algún error tendré que cometer. Pero hermanos, se trata de que la convicción que tenemos, el carácter, la decisión que hemos tomado desde el principio de seguir al Señor, no cambie por un error, no cambie por cualquier situación, no cambie por un problema, no cambie por aquella decisión que de pronto lo quiere desestabilizar. No cambie, hermano. Por eso que el enemigo a veces le manda esos dardos a la mente. No cambie por eso. Usted decidió seguir al Señor y con el Señor, hermanos, como dijo Pedro, hasta la muerte. Que Dios nos ayude, hermano, a decir estas palabras con sabiduría.
decir estas palabras con entendimiento y decir estas palabras con verdad. Contigo, Señor, hasta la muerte. Porque mire que Pedro, después que le dijo esas palabras al Señor, la prueba que le viene inmediatamente es negarlo. Pero él, aunque lo había negado y aunque ya después se habían disipado algunos de ellos, ellos siguieron avanzando. El Señor hizo otro trabajo después que resucita esos 40 días. Esos 40 días el Señor los utilizó, hermano, para demostrarles a ellos que Él lo que les había dicho era real y que Él verdaderamente sí era el Cristo. Él los convence a ellos plenamente. Y cuando ya los convence plenamente, ya ahí no hay nada que hacer. Cuando una persona está convencida con hechos reales, veraz, con la verdad plena, ya no tiene nada que hacer, hermanos. Eso ha pasado con nosotros. Hemos tenido un encuentro personal con Dios. Y ese encuentro personal con Dios ha hecho, hermano, que nuestra vida de verdad vaya como la luz de la aurora, gloria a Dios, en aumento, hasta que llegamos a la plenitud del día, a la luz de Cristo que nos alumbra lo más oscuro de nuestro ser y de nuestro corazón y de nuestra mente y de nuestra alma y de todo lo que nosotros podamos tener allí. Allí llega la luz de Cristo a todo pensamiento malo. Allí llega la luz de Cristo a todo problema. Allí llega la luz de Cristo a toda necesidad suya, hermanos. Entonces usted ve a otro hermano pasando una dificultad, pasando un problema, pasando un error. Entonces usted ya no lo juzga, usted dice no. Porque yo, hermano, lo que dice la Biblia, se coloca en los zapatos de esa persona. Entonces en vez de juzgarla, entonces en vez de más bien meterse con ella y ay, que usted aquí y allá, no, entonces usted toma una actitud diferente. Porque se considera a sí mismo, hermano. Y decir, yo de pronto he pasado por eso. O no sé si de pronto me llegue mi momento. Y usted cuando está en un momento que tiene una herida, una llaga, hermano, ¿usted le gustaría que yo llegue y coja un palo y se la lastime más? No, usted lo que quiere es que en vez de poner el dedo en la herida, en la llaga, le ayude a sanar, gloria a Dios. En vez de colocar el dedo allí en la llaga para que bote más sangre y para que se le ponga más terrible, usted lo que quiere es que alguien llegue apaciblemente, se la lave allí con agüita, se la cure, le coloque venda allí para que la herida entonces empiece a sanar. Así es, hermano, cuando una persona comete un error, hermano, no lo juzguemos, no estemos pendientes de los errores de los demás. Hermanos, lo escuché por ahí en alguien, porque no nos da tiempo de ocuparnos de los errores de los demás, porque estamos tan ocupados, hermanos, con los nuestros. No nos da tiempo de estar juzgando los errores de los demás. ¿Saben por qué? Porque con los de nosotros tenemos suficiente, gloria a Dios. Entonces, hermano, qué bueno que tomemos esa actitud. Siempre, hermano, gloria a Dios. Oh, el Señor está aquí en esta hora, gloria a Dios, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Mira lo que dice aquí el apóstol Pedro, este mismo que había negado al Señor, pero que después se mete en Dios y lucha o pelea la buena batalla. Él dice esto, en que hay personas que se recrean en sus errores, pero así como se recrean en sus errores, van a recibir el pago de esa injusticia, gloria a Dios. Hermano, porque toda semilla da su fruto. Así que por eso es que nosotros debemos tener mucho cuidado, hermano, lo que somos, nuestra vida, porque en algún momento da su fruto. Lo que usted tiene en su corazón, lo que dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero de la abundancia del corazón, hermano, también usted vive su vida. De la abundancia del corazón da frutos. Y esos frutos lo delatan. Usted no tiene que decir con palabras lo que su vida misma dice. Gloria a Dios. Entonces su vida misma enseña más que 1000 palabras. Su vida misma es la que está discipulando a otros. Su vida misma es la que está mirando a la gente para juzgarle.
para decir, oye, su vida así, ¿no? Pero él me dice esto, pero con sus hechos demuestra lo contrario. Si han escuchado ustedes ese dicho, ¿no? Este predica, pero no aplica. Sí, hermano. Eso, entonces estamos más interesados en el hacer que en el ser. Pero Dios está interesado en lo que somos, en el ser. Él está interesado en eso. Porque eso es lo que pasó con todos estos hombres. Si Dios hubiese juzgado a David por los momentos y no por el ser, David no se hablara de él hoy. David muerto, nada. David falló, pecó. Hay que destituirlo. No hay que hacer nada con David. Pero Dios no miró el momento de David, que le llegó el momento de la prueba, el momento difícil, el momento del error, el momento de la dificultad. Dios no miró eso. Dios miró el corazón. Dios miró más allá. Por eso la palabra del Señor dice, porque nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios mira el corazón. Amén. Y usted y yo no conocemos los corazones de las personas. Por eso, hermano, muy difícilmente un ser humano puede juzgar a otro. Por eso las decisiones de los hombres, por muy juez que sea, por muy presidente que sea, por muy estudiado que sea, las decisiones de los hombres siempre son cuestionables, porque son hombres al fin y al cabo, hermano. El único que de verdad puede hacer juicio justo se llama Dios. Amén, amén. Ya. Si Dios a usted le dice esto, así es. Por eso dice la palabra bendita del Señor, que Él no pasará por inocente al culpable. El culpable será culpable delante de Él, porque Él sí lo conoce todo. Pero nosotros no, hermanos. Nosotros solo nos queda orar, pedirle al Señor, ayúdele a mi hermana, Señor, ayúdele a mi hermano, Señor, ayúdame a mí mismo, porque estamos plagados de tantas cosas. Que tu luz nos alumbre siempre, que tu guía, Señor, siempre esté con nosotros, que tu Espíritu Santo nos lleve siempre a seguro puerto. Señor, que en vez de juzgar, más bien nosotros podamos mirar nuestra propia vida y hacernos un autoestudio. Como siempre he dicho, el ojo nunca ve para adentro, hermano. Pero esto es lo que dice el Señor. Dice, tú que estás mirando la paja del ojo de tu hermano, primero mejor quita la viga que tienes en tu ojo para que puedas ver bien, y entonces sí puedas quitar la paja del ojo de tu hermano. ¿Sí ven? Imagínense que el hermano tiene una paja en el ojo. Y esa es la que yo veo. Pero la viga que yo tengo en mi ojo no me la veo. Mire lo lindo que es el Señor, ese hombre. Primero mírate tú. Cuestiónate tú, háblate tú. Y así como va a juzgar al hermano, júzgate tú. Y dice, y ahí es donde uno se da duro y dice, oye, claro, yo voy al hermano, lo voy a afectar más. Porque si de por sí está afectado por el error, yo voy a llegar, lo voy a terminar de esparramar. ¿Sí o no? Entonces, ya que él está afectado por el error, lo que necesita es ayuda. Una mano amiga. Y usted le puede dar esa mano amiga. Yo le puedo dar esa mano amiga. Gloria a Dios. Ayudarlo a seguir adelante. Y ahora está la actitud de la persona. Lo que dice aquí el apóstol, pues si se sigue recreando en sus errores es su problema. Pero hermanos, de lo que nosotros tenemos damos. Allá esa persona que le tiene que rendir cuentas a Dios. Nosotros cumplamos nuestra parte. Cayó, yo te levanto. Que pecó, listo, yo te ayudo. No, ¿qué tal? Para eso estamos. Pero ya la persona misma se va a enfrentar con Dios. Si de verdad aprovechó la ayuda que se le dio o no. Si de verdad aprovechó que usted le haya levantado o no. Si de verdad aprovechó que Cristo le haya perdonado sus pecados o no. Pero ya eso es personal de cada quien. Ya nosotros lo que debemos cumplir es nuestra parte, hermano. No recrearnos en los errores. No recrearnos en los errores. Entonces nos queda claro, hermano, aprender de ellos. Y usted se da cuenta, hermano, innumerables hombres de Dios, valientes, fuertes, pero cometieron errores, hermano. Imagínense que el profeta Elías, después que hizo descender fuego del cielo, no él, sino el poder de Dios, después que ya matan a esos 400 profetas de Baal, hermano, estaba huyendo porque una mujer le había mandado un recado que lo iba a matar. Después que se enfrenta a 400 hombres y hace descender fuego del cielo, entonces huye y se esconde por allá en una cueva, porque una sola mujer le manda a decir que lo va a matar. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, fueron hombres de Dios.
Pero lo que dice la Biblia también, sujeto a nuestras mismas pasiones, sujeto a nuestras mismas debilidades, sujeto a nuestra misma humanidad, pero oró para que no lloviera y no llovió. Oró para que lloviera y llovió. Oró para que descendiera fuego del cielo y descendió fuego del cielo. Entonces, hermanos, no estamos hablando de superhombres, estamos hablando de un Dios todopoderoso que ayuda a estos hombres. Eso es lo que hace la diferencia, hermanos amados. No nosotros, sino el Dios todopoderoso que tenemos, que aún siendo nosotros tan débiles, nos hace tan fuertes. Oh, aleluya, gloria a Dios. Terminamos con esto. La ley del Señor es perfecta. Reanima el alma, hermano, reanima el alma. El testimonio del Señor es firme. Da sabiduría al ingenuo. Como dice el discípulo Santiago, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él es amplio en darnos toda la sabiduría que necesitemos. Así que si usted no sabe cómo va a tomar una decisión, si usted en el momento no sabe, que de pronto dice, yo no sé cómo actuar aquí, no, mejor espero la sabiduría de Dios, espero el tiempo de Dios, mejor espero que Él me guíe antes de más bien cometer otro error, hermanos. Así me ha pasado, me he cometido errores que ya yo hoy día digo, no, casi así igual fue que me pasó aquella vez y yo tomé esa decisión y me fue mal. Entonces, ¿ahora qué hago? Mejor espero un poco. Te digo, no, ya no tomo así decisiones tan a la ligera. Uno va aprendiendo, hermanos. Entonces aquí yo estoy hablando con personas entendidas. El testimonio del Señor es firme. Da sabiduría al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos. Alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro. Da luz a los ojos. A veces, hermanos, cuando uno se aleja de Dios, la visión se opaca. Cuando usted pierde esa intimidad con Dios, la visión se opaca, usted no sabe qué hacer, hermano, pero ahí está el Señor que nos da luz a nuestros ojos, gloria a Dios. El temor del Señor es bueno, permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos y todos ellos son justos. Fíjese, no hay ninguna injusticia en Dios. Así que el resultado, hermano, el resultado muchas veces de lo que nosotros tenemos es de lo que ya hicimos. Un error que cometimos. Y a veces uno se cuestiona y dice, pero ¿por qué estoy así? Y yo lucho aquí, lucho acá y lucho allá y nada. Pero usted analiza su vida y dice, oye, claro, ya entendí. Allá estuvo mi punto de quiebre el día que tomé esa mala decisión. ¿Sí ve? El día que decidí tomar esa decisión sin la guía del Señor. Sí, ahí está. Y muchas veces, hermanos, hay personas, no sé si algunos de los que estamos aquí, con una decisión que tomaron, hermanos, tienen, hermanos, que cargar con ese peso el resto de la vida. Por una mala decisión, ¿se da cuenta? Pero, hermanos, por eso antes de tomar esa mala decisión, que el Señor nos ayude, hermanos. Dé luz a nuestros ojos, aclare nuestra visión y podamos decir, esta decisión Dios me la está guiando. Sí, hermano, hay muchas personas que usted lo ve hoy con sentido de culpa. Y dice, claro, yo, y lo que hacen es darse más palo ellos mismos, y claro, yo. Pero allí es donde llega el Señor con su amor y dice, ya. Aleluya. Hay el momento en que ya uno tiene que descansar en Dios y decir, bueno, ya cometí el error, cometí la falta, cometí la falla o el pecado, como usted le quiera llamar, hermanos, pero hay que levantarse fuerte en Dios otra vez. Amén. Una cosa sí les digo, hermanos, y grábeselo en su mente en esta hora, los que están allí conectados y los que estamos aquí. Hermanos, mientras haya vida, hay esperanza. Sí, que no se preocupe, por muy grande que sea el error, más grande es nuestro Dios. Por muy grande que sea el pecado, más grande es nuestro Dios. Por muy difícil que haya sido esa decisión que tomó, hermanos, más poderoso es nuestro Dios para obrar. Por muy grande que sea el gigante, más gigante es nuestro Dios. Sí que, hermanos, en Dios lo que no hay que dejar es de avanzar. No importa, hermano, si sea de barriga, hermano, de rodilla, como sea, pero no deje de avanzar. Que el que avanza, hermano, tiene la gran oportunidad de que Dios lo levante.
carácter, de que Dios lo restaure, de que Dios lo limpie, de que Dios lo restaure nuevamente y pueda seguir adelante, alcanzar esa meta que tanto anhelamos, hermanos, gloria a Dios. Así que no vamos a desmayar, no vamos a desmayar en el camino, gloria a Dios. Son más deseables que el oro refinado y más dulces que la miel que destila del panal. Con ellos, Señor, amonestas a tu siervo y recompensas grandemente a quien los cumple. ¿Acaso hay quien reconozca sus propios errores? Perdóname por lo que no puedo recordar. No permitas que la soberbia domine a este siervo tuyo. Líbrame de cometer grandes pecados y nadie podrá entonces culparme de nada. Tú, Señor, eres mi roca y mi redentor. Agrádate de mis palabras y de mis pensamientos. No permitas que la soberbia domine a este siervo tuyo. Líbrame de cometer grandes pecados, gloria a Dios. Eso es lo que muchas veces no nos deja reconocer nuestros errores, la soberbia. Pero hermano, estoy hablando aquí con personas que tienen el carácter de Dios, el carácter de Cristo, que tienen ese carácter humilde para reconocer sus errores, dejarse levantar, dejarse restaurar y poder seguir triunfantes a la meta final. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, aquí estamos delante de su presencia una vez más, Señor. Gracias por esta palabra. Esta palabra, Señor, que es alimento a nuestra vida, que es refrigerio a nuestra alma, que es sanidad a nuestro cuerpo. Esta palabra, Señor, que da aliento al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esta palabra, Señor, que tiene vida, que tiene esperanza. Oh Jesús de Nazaret, esta palabra en esta hora que haya hecho el efecto que usted le ha enviado que haga en cada corazón. Oh, en sus manos estamos, Señor. Ayúdeme personalmente, ayuda a mi esposa. Ayúdenos, Señor, en este hogar que va comenzando. Ayúdenos, Señor, a vivir cada día en su voluntad. A vivir, Señor, cada día en usted. A reconocer nuestros errores y que mutuamente nos apoyemos. Ayúdenos, Señor, a cada hogar, a cada hermano. No sé cuántos años de matrimonios tengan. Señor, ayúdeles. Fortalezca a sus hijos, Señor. Estos esposos, estas esposas, Señor. Cada hogar, Señor. Cada uno de mis hermanos. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos. Ayúdenos. Con usted seguro que vamos hasta el final. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a los hermanos que están conectados. Dios les guarde a todos de una manera especial.